Hey, this is Pastor Luke, MCI Church YouTube channel. So glad that you guys stopped by. We have content for you, so make sure to click and subscribe, notifications so that you know when we have new content available for you. We're so glad. Let's get into the message. God bless you. De un tema que le colocamos decisiones radicales. Diga conmigo decisiones radicales. Porque es importante que cuando nosotros escuchemos estas palabras, todo lo que te hemos venido enseñando, debe haber una respuesta de tu parte. Y esa respuesta es una decisión. Podemos hablar acerca del plan de salvación, de redención. Podemos hablar acerca de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de la sangre, de cómo esa sangre nos renueva, nos restaura, cómo nos rescata, pero demanda una respuesta de parte de nosotros, porque es una invitación que Dios nos está haciendo. Cuando tú recibes una invitación a cualquier cosa, tú tienes una opción: decir sí o decir no. Y es exactamente lo que yo creo que en esta mañana tú debes pensar. ¿Tú qué vas a hacer frente a lo que te estamos enseñando? Aquellos que fueron al encuentro, a las mujeres, a los hombres que sé que están aquí, tú estás entrando a un tiempo muy importante. Es un tiempo de decisiones. Y es tiempo de decisiones radicales. A la iglesia le quiero preguntar: ¿será que tú vas a creer o vas a ignorar? ¿Será que tú vas a rendirte o vas a resistir? ¿Será que vas a seguir o te vas a alejar? Porque el evangelio es esa iniciativa de salvación de parte de Dios que nos dice: yo tengo un plan contigo, yo quiero rescatarte, yo quiero salvarte, yo quiero sanarte, yo quiero hacerte libre, pero hay una responsabilidad tuya y mía. Y esa responsabilidad se traduce en una decisión. Y vamos a ir juntos al libro de Primera de Samuel. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4, una historia bastante interesante que nos va a enseñar cómo tomar decisiones radicales. Empieza la palabra diciendo: así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de la arena de la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron en gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Vas a acompañarme ahora al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1 y dice: Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías el sacerdote, que vestía el efod y el chaleco sacerdotal. Vamos a empezar con estos puntos y esta palabra. Yo quiero decirte en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vemos allí que ellos estaban en grandes aprietos. ¿Por qué? Porque había un ejército de filisteos que se habían levantado en contra de ellos. Ahora, los filisteos
se encargaban de hacerle la vida imposible al pueblo de Israel. Los filisteos era un ejército feroz, era un ejército cruel y era un ejército que estaba muy bien organizado. Ellos se encargaban de intimidar a los israelitas, se encargaban de robarse sus recursos, se encargaban de oprimirlos, exigiéndoles tributos de todo tipo. Además de eso, ellos los controlaban, los limitaban. Los filisteos se encargaban de que el pueblo de Israel no pudiera avanzar. Los cercaban y los intimidaban de tal manera que no hubiese progreso. Ahora los israelitas, ¿cómo estaban? ¿Qué ves tú allí? Ellos estaban llenos de temor. Empezaron a esconderse en cuevas, en cavernas, donde hubiera un huequito ahí se escondían porque estaban llenos de temor. Recordemos la historia de Goliat y David. ¿Quién era Goliat? Él era un filisteo y en los filisteos habían gigantes. Goliat se paró al frente del ejército de Israel 40 días, 40 noches, donde los intimidaba y dice la palabra que los tenía llenos de angustia y pánico. Así eran como se movían los filisteos. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen en su vida algunos de esos filisteos? Levante su manito. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, déjenmela ver si usted tiene enemigos que se levantan en su contra. Esos filisteos en tu matrimonio que te dicen, ¿sabes qué? Así como tus padres se divorciaron, así también tú te vas a divorciar. Esos filisteos que se levantan y te dicen, tus hijos nunca van a conocer a Dios. Tus hijos nunca van a ser salvos, cada vez están más lejos. Están en las drogas, están conociendo personas incorrectas. Esos filisteos que te hablan en tus finanzas y te traen una opresión, te traen esa angustia, ese temor que te dice tú no vas a poder hacerlo. Los filisteos que también viven en tus emociones, esa ansiedad con la que tú te levantas en la mañana cuando abres tus ojos, que te hace sentir que todo alrededor tuyo va a estar mal. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Muéstrame la mano arriba. Esos filisteos que te roban la paz, esos conflictos internos y externos, que tú a veces ya no sabes cómo enfrentarlos, cómo luchar, estilos de vida que no te dejan avanzar, que tú quieres buscar de Dios, pero como que hay algo que te detiene de hacer progreso en la vida cristiana. Y yo quiero decirte hoy algo a ti, te quiero dar noticias en esta mañana. Yo no te vengo a decir que los enemigos que tú tienes se van a ir. No se van a ir. Ellos van a estar ahí. Yo no te vengo a decir, vamos, tú cree porque todo eso se va a ir. No, siempre van a haber enemigos, querida iglesia. Siempre van a haber batallas que tú tienes que enfrentar y que tú tienes que luchar. La palabra dice que el Señor nos quiere llevar de victoria en victoria. Pero para ir de victoria en victoria vas a tener que a veces ir de batalla en batalla. Porque no hay victoria sin una batalla. Vamos a tener que ser desafiados en muchas áreas. Y sabes qué? Que a veces Dios usa ciertas luchas que tú estás viviendo, ciertas situaciones difíciles, ciertos gigantes, Goliats, filisteos, para desarrollar algo en ti como cristiano. ¿Sabes cómo se llama eso? Carácter. Diga conmigo, carácter. Porque cuando no hay desafíos, cuando no hay nada que venga en contra tuya y te diga, tú no puedes, tú no vas a desarrollar carácter en Dios. Pero también yo creo que esos filisteos se levantan muchas veces en tu vida para que tú también tomes decisiones y tomes decisiones radicales. Amén. Ahora, yo conozco muchas personas que
prefieren quedarse luchando antes de que tomar una decisión radical. Conozco personas que prefieren vivir con los filisteos en su casa, en su familia, en sus finanzas, y se acostumbran a vivir con ellos antes de tomar decisiones radicales. Yo te quiero decir que van a haber gigantes y van a haber enemigos que solo van a ser vencidos cuando tú tomes una decisión. Cuando tú tomes una decisión. Ahora leíamos allí acerca de Saúl y de Jonatán. Saúl era el rey de Israel y el comandante de todo el ejército del pueblo de Israel. Y Jonatán era su hijo, él hacía parte del ejército también. Pero nos damos cuenta que Jonatán dice que él toma la decisión de irse con su paje de armas, que era como su mejor amigo, y va a atacar a todos los filisteos, los dos solitos. Eso vamos a ver ahorita en un momento. Pero por el otro lado vemos a un Saúl que nos dice la palabra que se fue a un lugar que se llamaba Gibea. Y es interesante que cuando tú estudias de ese lugar, esa era una tierra a la que la gente iba usualmente como de vacaciones. Haz de cuenta un lugar que te guste ir de tu tierra. Y habían allí unos árboles de granadas. Y esas granadas eran deliciosas y la gente nada más agarraba la granada y empezaba a comérsela y era como un tipo relax. Ahora, ¿tú crees que en medio de una guerra donde tú tienes soldados que están llenos de pánico, llenos de temor, sería un momento indicado para irse a un lugar de relax a comer granadilla? Yo creo que no. Pero él hizo esto. ¿Sabes por qué? Porque en él había una marca que es un enemigo de las decisiones radicales y es la pasividad. ¿Es la qué? La pasividad. Y yo quisiera, Javier, que tú nos contaras acerca de este primer enemigo de las decisiones radicales. Claro que sí, pastora. A su iglesia, les quiero hablar a ustedes. La pasividad es un enemigo de las decisiones radicales. Voy a dar ejemplos de cómo es una persona pasiva. Una persona pasiva es la persona que ve la situación al frente de uno y no hace nada para resolverlo. La persona pasiva es la persona que no actúa, que deja las cosas para el día siguiente, para el día siguiente y para el día siguiente. ¿Cuántos son así? Bueno, quiero que me acompañen en Proverbios 24 del 30 al 31, pero vamos a empezar leyendo solo el 30 por ahora. Dice: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que no carece de sentido común. En otra versión encontré que dice del hombre de falto de entendimiento. Y aquí podemos observar un campo y una viña que están como abandonados. Están abandonados y que no hay nadie como que se preocupe por ese campo, ese viñedo. En el versículo siguiente, seguimos leyendo, dicen que habían crecido espinos por todas partes. Quiero que me ayuden a decir, ¿por dónde? Por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros estaban destruidos. Acá nos da una descripción de un campo y una viña que está en desorden. Los espinos y la maleza dicen que iban creciendo y creciendo más sin control. Y los muros que supuestamente deberían como proteger eso, estaban destruidos, estaban caídos. Y bueno, yo quiero darle una anécdota de mi vida sobre la pasividad. Yo fui manager por muchos años y en mi trabajo requería que yo trabajara de 5 a 7 días por semana, de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Wow. Así que es todo el día. Y eso pues era mucho tiempo, o sea, no tenía tiempo para muchas cosas.
Y eso ocasionó que yo iría como muchas cosas desordenadas en mi vida. Por ejemplo, Estabas así como Proverbios correcto, 24, con los muros con los caídos, el muros pasto. No caídos. tenía tiempo para nada. No, Ajá. para nada, exacto, así me sentía. Inclusive ni para dormir. O sea, había días donde yo dormía 3, 4 horas o hasta menos. Wow. En la área de, por ejemplo, de mis amistades, ya ni siquiera me llamaban porque decían, Está ocupado. no va a poder, no va a poder ir. Ya en mi familia empecé a tener como desorden. Mi familia no sabía qué pasaba con mi mamá, no sabía qué pasaba con mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Estaba viviendo como muy pasivamente. En la área de mi salud, yo muchas veces fui al trabajo enfermo. Wow. Así, de verdad, yo no me preocupaba por mí mismo. Vivía muy pasivamente. Y lo más peor, diría yo, que era la relación con Dios. Yo no tenía tiempo para tener una relación con Dios, no tenía tiempo para orar, no tenía para nada de eso. Y aún así yo seguía viviendo en eso, seguía siendo pasivo. Y con eso, como por ejemplo el versículo que empecé a venir las malezas y todo, mi vida fue empeorando. Porque a causa de eso me fui enfermando, me dio ansiedad, tuve ataques de pánico, terminé muchas veces en el hospital por eso, por ansiedad y ataques de pánico. Y los pastores, pastora Marcela, pastor Luke, mi líder Liliana hablaban conmigo, pero yo aún así no hacía nada, yo seguía. A pesar de que era yo la persona que estaba sufriendo en ese momento, yo no hacía nada, yo era súper pasivo. Amén. Hasta que Dios me reveló de que yo debía dejar de ser pasivo. Dejé mi trabajo y una vez cuando dejé mi trabajo, ya vino el orden. Ya empecé a tener mucho Amén. tiempo en todas las cosas, en la Eso. iglesia, todos lados. Y es De que verdad que yo veo que eso es lo que hace la pasividad. De pronto, ¿cuántos hombres hay aquí que han sido pasivos? Y no solo los hombres, también las mujeres. De pronto tú ves un estado de tu casa, tú ves que tus hijos no están bien, estás viendo situaciones como nos enseña Javier, donde ves esas banderas rojas y ¿qué haces? Después. A alguien Dios le está hablando hoy. Después. Ay, es que ahorita no se puede. ¿Sabes qué? La pasividad va a ser un enemigo de tu avance en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas soltar todo espíritu de pasividad. Yo puedo ver a Javier que finalmente acabó esa etapa de su vida y hoy es un hombre que le sirve a Dios, es un hombre que trabaja, es un hombre que tiene un ministerio y yo creo que eso es lo que Dios tiene para ti, pero necesitas una decisión radical. Ahora veamos cuál es el siguiente enemigo de las decisiones radicales. Liliana, ¿por qué no nos cuentas tú un poco cómo fue para ti? Claro que sí, pastora. Otro enemigo de las decisiones radicales es el temor. El temor. ¿Cuántos han sentido temor en algún momento de sus vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Y como cuenta la palabra, esta historia que pastora nos está enseñando el día de hoy, habla del rey Saúl, que era el rey de Israel. Y en el momento de decisión de estar en medio de la batalla, tomando esas decisiones radicales, Saúl permite el temor en su vida. Y dice la palabra que él empieza a medir el ejército de Israel con el ejército de los filisteos. Y él empieza a decir, oh, pero nosotros solo somos 600, pero los filisteos son miles. E inmediatamente a Saúl viene en su mente como un cuadro que puso el temor de fracaso y derrota. Tanto así que a Saúl se le olvidó completamente que su Dios, el que lo había puesto como rey, era el rey de los ejércitos. Se le olvidó completamente. Y él empezó a decir, los filisteos me van a matar. Los filisteos me van a hacer pedazos.
Y es increíble ver cómo el temor te paraliza completamente tu vida. Yo lo pude vivir y realmente entendí primero que el temor es todo lo opuesto a la fe. Todo lo opuesto a la fe. Es un sentimiento natural que viene a nosotros en un momento dado, pero que empieza a traer a tu mente y a tus oídos palabras de fracaso, de derrota, que te dicen no lo puedes hacer. Esa decisión tú no la puedes tomar, no te va a ir bien. Y a mí personalmente me pasó hace algunos años cuando fui a mi primer encuentro. Después de haber ido al encuentro, yo sabía que tenía una relación, estaba en una relación sentimental con un hombre que me estaba haciendo mucho daño y yo sabía que no estaba bien, que eso me estaba apartando de Dios y me estaba apartando de lo que Dios quería darme, como de esa victoria. Y fue un momento donde en mi corazón yo me propuse en tomar esa decisión radical de cortar con esa relación. Pero inmediatamente yo lo propuse en mi corazón y vino el temor, así como a Saúl. Ese temor me paralizó por 2 semanas. Fueron 2 semanas de una lucha increíble donde en mi mente el temor me hablaba y me decía: si tú terminas esa relación, nadie te va a amar como ese hombre te ha amado. Si tú terminas esa relación, vas a ser fracasada, vas a fracasar en tus sentimientos. Tú vas a terminar completamente sola. Y yo literal ni podía hablar con este hombre, no salían ni palabras de mi boca. Estaba completamente atada, como si alguien hubiera puesto un lazo sobre mí y me hubiera envuelto completamente. Y yo hoy quiero decirte algo: no permitas que el temor te paralice. No permitas que el temor te intimide. A mí me intimidó por mucho tiempo y no me dejaba tomar esa decisión que me estaba haciendo daño a mí misma. Yo hoy te digo, no permitas ni que el temor te limite a lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Porque no le damos un aplauso al Señor. Yo creo que el temor es lo opuesto a la fe. Y yo te quiero decir algo: para tomar decisiones radicales tú necesitas fe. Tú necesitas fe, porque a ti te va a venir a tu mente, bueno, pero yo, por ejemplo, Lady nos decía, dejar a esa persona, yo dejar a esa mujer que es tóxica. Hablamos en el encuentro harto de las tóxicas, ¿sí se acuerdan? ¿Dónde están los hombres? Dices, no, yo tengo que dejar, pero me da temor. Me da temor de pronto dar un paso de fe en el dar. Me da temor si yo me salgo de ese lugar donde estoy viviendo, que es un lugar donde no está bien. ¿A dónde me voy a ir? Tus decisiones radicales siempre van a demandar fe. Siempre van a demandar fe y te van a retar. Hay un tercer enemigo de las decisiones radicales que creo que es muy importante, Vero. ¿Por qué no nos compartes ese tercer enemigo? Bueno, el enemigo más son las soluciones temporales, pastora, para problemas permanentes. Sí, aquí leíamos en 1 Samuel 14:3, no lo voy a leer todo, pero aquí Saúl se había llevado a un sacerdote que representaba la presencia de Dios en las batallas. Usualmente nosotros podemos ver la palabra que dice que los reyes, cuando entraban en batallas, ellos llevaban a un sacerdote. Pero aquí en este caso, Saúl, con todos sus miedos, con toda su altivez, él no llevó al sacerdote para que él lo guiara en la batalla, sino lo que él hizo fue llevar a ese sacerdote para que a él le diera ánimos, ¿sí? Para que a él le dijera las palabras que él quería escuchar. Y muchas veces nosotros, ustedes,
han pasado por esa situación. De repente tú dices, bueno, estoy pasando por esta situación, pero no importa, me voy a poner un curita. Déjame, lo pongo aquí. Voy a tomar, voy a ver una prédica a la situación que estoy pasando. Y ya, Y ya, ay no, ya me sentí bien. ya tengo Ay, paz. qué paz tengo, ¿cierto o no? Y de repente dices tú, se te dice, bueno, muévete de casa. Pero ¿por qué? ¿A dónde voy a ir a vivir? Y de repente yo sé que Dios está hablando a cada uno de ustedes. Cuando Dios da una palabra y te dice, muévete porque tienes que tomar una solución radical, no momentánea. Porque muchas veces dices, bueno, es que yo voy a, mira, yo ora por mí, ¿qué te parece? Y oras por mí, mira, y tú estás orando como líder. Aquí los líderes estamos orando por los discípulos, ¿cierto? Y de repente dicen, ay sí, ya me siento mejor, está Ya, todo bien, Ya todo está mejor. está todo mejor. Pero ¿qué pasa, pastora? Después vienen los ataques, vienen las pruebas y vuelven a lo mismo. Hay personas aún que saben que están pasando por situaciones difíciles emocionalmente, que te dice, tú les dices, no hagas esto, no salgas con esta persona. ¿Y qué pasa? Vuelven y hacen lo que según ellos piensan que es correcto, porque Así muchas es. veces dicen, bueno, pero esto va a calmarme, me va a apacentar. Entonces hay momentos que nosotros tenemos que tomar soluciones radicales para que haya cambios. Hay personas aún que, mujeres, pastora, que chicos, ustedes, yo sé que ustedes saben, o quizás tú misma estás pasando por una situación como mujer, esa persona no te está valorando, o al hombre no los están valorando, y de repente se sienten que deben de estar ahí, y empiezas a ponerte otro curita porque ya te habló bonito, porque ya te dijo, mira, todo va a estar Ya bien. te endulzó el oído. Sí, ya te bajó el cielo y las estrellas, digo yo. Entonces nosotros tenemos que empezar a usar ese tipo de soluciones radicales. Todo lo que la pastora está hablando, este es un tiempo donde ustedes deben de ya. Paren, quiten eso de estarse poniendo curitas y estarle dando vuelta a la situación. Amén. Es un momento de tomar decisiones radicales, ojo, Amén. para soluciones que van a ser permanentes. Algo Amén. que el pastor Castellanos siempre nos enseña es acerca de los enemigos subyugados y los enemigos erradicados. Sabes que muchas veces tú puedes tener un enemigo, un filisteo subyugado. ¿Qué quiere decir? Que lo tienes ahí abajito y de pronto a través de la oración, de venir a la iglesia, ay, voy a hacer un ayuno de un día, y lo tienes ahí subyugado. Está, tú eres el jefe, tú le dices, no, quédate ahí, no te vas a volver a manifestar, no vas a volver tentación, no vas a volver otra vez a salir, no me voy a volver a enojar, te reprendo, fuera. Pastora, Pero, espérame, no lo erradicaste. así es. Y cuando un enemigo uno no lo erradica, va a llegar un momento de debilidad en tu vida, donde eso que subyugaste va a volver a salir y va a tomar control de tu vida y va a atacarte. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones permanentes, es cuando tú dices, aquí se acaba y se acabó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decisiones permanentes. Ahora, ¿cómo se tomarán esas decisiones permanentes? Porque yo sé que esas decisiones radicales, perdón, porque yo sé que muchos se preguntarán, bueno, hay áreas de mi vida que yo sé que necesito tomar una decisión. Y yo veía como ahí en el versículo 1 de Primera de Samuel 14 que leíamos, dice que Jonatán se levantó. Y él se levantó solo con el escudero, pero mira algo interesante que yo veo aquí, fue que él no le dijo nada al padre. Él no le pidió permiso a Saúl, nadie se dio cuenta que él se fue. Y yo me preguntaba por qué él habrá hecho eso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si él le hubiera dicho a Saúl, ¿qué le hubiera dicho? No,
¿Cómo vas a ir a atacar a los filisteos? ¿Cómo vas a salirte de la casa? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Cómo vas a soltar esa relación? ¿Cómo vas a dejar ese hábito? No, si así eres tú. ¿Sabes qué? A veces en las decisiones radicales tú las tienes que hacer, ¿sabes cómo? En silencio. Porque tu familia, personas van a venir y voces extrañas van a hablar a tu corazón para detenerte. Ahora, Henry, Marcela, ¿ustedes por qué no nos dicen cómo se empieza a tomar las decisiones radicales? ¿Qué tiene que empezar a suceder en uno para tomar esa decisión? Claro que sí, pastora. Incomodándose con la situación. Wow. Jonatán se sintió incómodo y dijo, hagamos algo. ¿Qué dijo? Hagamos algo. ¿Sí? No, muchas veces no dejamos y no tomamos decisiones cuando nos empezamos a incomodar. No ignores cuando Dios empieza a incomodarte con una situación. A veces el Espíritu Santo permite cierta incomodidad en ciertas situaciones para llevarnos a una temporada ¿de qué? De decisiones. Es una temporada de decisiones. ¿En qué áreas o en qué situaciones podemos sentir incomodidad? Cuando una amistad con el tiempo empieza a volverse incómoda. Cuando perdemos la paz en el lugar donde vivimos. Cuando por más que intentemos algo, no nos resulta, no se nos da nada. Cuando empezamos a entrar en conflicto continuo con alguien. Wow. Cuando nuestro trabajo nos roba o no nos permite acercarnos a Dios. Es ahí cuando llega el momento de tomar decisiones. Amén. Sí, claro que sí, pastora. En ese momento es en donde esa incomodidad debemos llevarla a la oración. Así es. Es en donde debemos no basarnos simplemente en lo que estamos sintiendo, en lo que creemos que está correcto, sino en donde debemos buscar a Dios, pedir la palabra de Dios y decirle en oración, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por qué me estás incomodando? ¿Por qué me estás incomodando? Porque en ocasiones lo que hacemos, digamos nosotros, es pensar y basarnos en lo que está correcto o en lo que debemos hacer. Pero nunca vamos a la oración y es ahí en donde Dios nos quiere, porque Él nos quiere hablar por medio de la oración. Entonces, no sé si me acompañan con Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice la palabra de Dios, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en la oración vendrá siempre, pastora, la decisión radical, que es de lo que estamos hablando, la decisión correcta de lo que debemos hacer siempre. Y nosotros como matrimonio tenemos como un ejemplo, una anécdota que nos pasó. Entonces, pues yo quisiera darle la palabra a mi esposa para que ella les pueda contar. La esposita lo cuenta mejor. Lo narramos todo con detalle. Bueno, en un momento de nuestras vidas, Dios nos empezó a incomodar y en ese momento fue a mí con una amistad, ¿sí? Y había una instrucción también de que debíamos cortar con esa amistad, pero no sentimos y en el momento, como decía mi esposo, nos basamos en lo que creíamos, en lo que pues no es malo, que puede pasar, pero no validamos esta incomodidad que, como yo les decía, ignoramos la incomodidad que Dios puso en ese momento en nosotros. Y esto abrió muchas puertas
en nuestra casa, en nuestra familia, incluso como ministerio. Fue un momento en que tuvimos que acudir y tomar la decisión, y como decía mi esposo, ¿de qué? De la oración. Uno, clamar y pedir a Dios perdón por desobediencia. Y dos, que nos guiara y nos llevara a tomar una decisión radical de no más con esta amistad. Amén. De, como decía Vero, no poner curitas, sino que era algo definitivo, ¿sí? Amén. Algo permanente. Eso, pues de ahí en adelante, todo lo hacemos con nuestra vida devocional en oración, y esto nos ha llevado a ver qué victoria en nuestras vidas. Amén, amén. Un aplauso. ¿Sabes qué? Yo cada vez que me empiezo a sentir incómoda en un asunto, yo le pregunto al Señor. Y yo te quiero dar ese consejo. Señor, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda? ¿Qué me está haciendo que todo alrededor mío? Porque tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿tú sabías eso? Y dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu, Él nos lleva al lugar donde debemos estar. Nunca ignores cuando Dios te está incomodando con algo, amén. Siempre pregúntale, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y ve a la oración y allí el Señor te va a hablar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tomar decisiones radicales? Tú tienes que estar dispuesto a enfrentar desafíos. Eso es lo siguiente. Mira qué interesante. Dice que cuando Jonatán salió del terreno de Israel para ir a los filisteos, nadie se había dado cuenta, pero dice que para llegar ahí en el versículo 4 al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender entre dos peñascos, uno que se llamaba Boses y el otro Sene. Y yo les digo que las decisiones radicales siempre van a llevar desafíos con ella. ¿Sabes qué significa Boses? Significa roca espinosa. Y Sene significa roca resbalosa. O sea que Jonatán iba a tener que pasar por una roca espinosa y una roca resbalosa. ¿Cómo iba a ser ese viaje de Jonatán para poder llegar a donde los filisteos? ¿Fácil? ¿Tú alguna vez has escalado? ¿Has escalado una roca que esté espinosa? ¿Qué sucedería? Sus manos, yo creo que se lastimaron. Yo creo que de pronto sus piernas se rasparon, era incómodo. Él no tenía todo el gear que se usaba para ir a hacer y tomar montañas. No, él no tenía nada de eso. Imagínate tú levantarte y caminar en una roca resbalosa, donde colocas tu pie y se resbala. Fue un peligro. ¿Sabes qué? Fue un reto. Fue un reto, fue una hazaña. Y esas decisiones que tienes que tomar a veces van a causar en ti dolor. Van a causar en ti ese caerse y decir, bueno, Señor, por mucho tiempo me dijiste que lo hiciera, yo no lo he hecho, pero aquí voy. Y de pronto van a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo. Y se te va a levantar quizás la familia y vas a decir, ay, yo empecé a tomar la decisión radical y mire, fue como que todo se puso en contra mía. ¿Quién ha experimentado eso alguna vez? Yo te quiero decir, no tengas miedo. Las decisiones radicales son un desafío, pero es un desafío que vale la pena, porque después de un desafío viene un rompimiento. ¿Cuántos dicen amén? Después de un desafío viene tu rompimiento. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. Siempre valdrá la pena correr el riesgo. Siempre valdrá la pena subir la roca más espinosa, porque el Señor tiene al otro lado la victoria para ti. Liliana, ¿por qué tú no nos dices cuál es esa tercera cosa que necesitamos para tomar decisiones radicales en nuestra vida? Claro que sí, pastora. Otra es poner tu confianza en Dios. Si tú estás tomando ahí nota, por favor, escribe.
Pon tu confianza en Dios. Y quiero que me acompañes ahí en el mismo capítulo que estamos leyendo, en 1 Samuel 14, en el versículo 6 dice lo siguiente: Jonatán le dijo a su joven escudero: vemos que los filisteos están en el otro lado del valle. Tal vez el Señor actúe a nuestro favor. Si el Señor nos da la victoria, ¿quién puede detenernos? No es un problema para el Señor dar la victoria con muchos o con pocos. Amén. Con muchos o con pocos. Y aquí podemos ver algo muy interesante, y lo primero es que Jonatán era un guerrero. Él era un guerrero valiente. Él estaba ahí al frente. Él tenía una capacidad impresionante. Él estaba preparado para la guerra. Él era muy inteligente. Él era muy audaz. Pero a mí me impacta cómo él, a pesar de que él sabía de sus talentos, de su fuerza, de quién era él no empezó a decir, no le dijo a su escudero: ven, vamos a enfrentarnos a estos filisteos porque yo los voy a matar a todos. Jonatán no dijo: ven, vamos porque yo ya sé cómo ganar esta batalla. Al contrario, a mí me asombra cómo él habla y pone la confianza en el Señor. Él dice: si el Señor nos da la victoria, ¿quién puede detenernos? Si el Señor te da a ti la victoria, ¿quién te puede detener? Y sabes, Jonatán no confió en él mismo. Él no puso su confianza en sus capacidades, en sus habilidades. Y pienso personalmente que eso nos pasa a todos. En los momentos de tomar decisiones radicales, es ahí donde es muy importante que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Porque muchas veces cuando vamos a tomar decisiones, empezamos con el famoso yo sé. Ya sé qué hacer. Yo ya sé qué hacer. Yo ya he pasado por esto. Todo va a estar bien. Y sabes, no se trata de tomar decisiones en ti mismo, como en tu manera de pensar, en cómo tú crees que deberías tomar, confiado, pasarte, como decimos nosotros los colombianos, pasarte de aventado, de lanzado. ¿Sabes de qué se trata? De tomar decisiones radicales, viviendo una vida que agrada a Dios. Amén. Y quiero contarles ya para terminar mi experiencia, como les comenté anteriormente. Cuando yo me vi enfrentada esas semanas por el temor, que no podía ni hablar, hubo un momento en el que yo tuve que tomar esa decisión. Y era o seguir paralizada y que mi vida estuviera igual y dejarme intimidar por el temor, o la otra opción era dar un paso de fe. Y mi paso de fe fue haber puesto mi confianza en Dios. Yo le dije: Señor, yo hoy tomo esa decisión de dar ese paso de fe, de ser completamente radical en esa relación. Yo voy a hablar y yo voy a confiar plenamente en ti. Amén. Y hoy yo estoy aquí hablando enfrente de ustedes y les puedo decir que definitivamente todo lo que el enemigo me dijo era completamente mentira. Yo no me siento sola, yo soy una mujer feliz. Dios ha puesto a mi alrededor personas que me aman genuinamente. Entonces yo hoy quiero invitarte a eso, a lo que decía Jonathan. El Señor puede ganar la batalla con muchos o con pocos. ¿Qué tal si tú confiesas eso donde estás? Vas a decir: el Señor, más fuerte, el Señor puede ganar la batalla con mucho o con poco.
¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Amén. Y vamos a cerrar diciendo hoy que las decisiones radicales producen resultados radicales. ¿Tú lo crees? Van a producir resultados en tu vida. Salir del estado en el que estás. Dejar de ser víctima, amigo, amiga. Dejar de buscar esa atención y es que yo, es que no me llama, no me busca. Tú levántate. Tú hazlo. Ay, es que este matrimonio no busca el consejo. Ríndeselo al Señor. Dios tiene una salida para ti, con muchos o con pocos. Él la tiene. Y me encanta porque mira lo que dice, que cómo termina esta historia. Ahí en Primera de Samuel 14, veo el versículo 15 y dice que mientras ellos empezaron, Jonatán y su escudero, que yo creo que Jonatán y el escudero es el líder y el discípulo. A veces tú tienes que tomar esas decisiones, pero Dios ha puesto un líder en tu vida. Dios ha puesto a alguien que te guía, que te dice, vamos, no hagas la vida solo. Ese es un statement de nuestra iglesia. No hagas la vida solo. Él se pudo haber ido solo, pero él se llevó al escudero. Y mira lo que sucedió. Dice que mientras ellos iban subiendo, empezaron los filisteos a decir, wow, está saliendo todo el ejército de Israel en contra de nosotros. Están saliendo de los escondites. Y entonces los hombres empezaron a gritar a Jonatán, suban, venga, les vamos a dar una lección. Pero Jonatán y su escudero dijo, el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y ante su escudero, y el escudero mataba a los que venían por detrás. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas, los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. ¿Usted qué piensa de esto? El Señor, ¿qué nos está diciendo? Da un paso que yo hago el resto. ¿Qué nos dice el Señor, Verónica? Bueno, aquí primero, pastora, Jonatán estuvo dispuesto, tuvo valor, y es un tiempo que yo los quiero animar a ustedes a que Dios no va a pasar por encima de sus situaciones. Ustedes tienen que tomar la decisión, y yo sé que ahorita este es un tiempo de tomar decisiones radicales para que esos problemas que ustedes tengan salgan. Van a salir de la misma manera. Amén. Que ustedes tomen la decisión radicalmente, van a salir radicalmente. Amén. Así es de que Dios es un caballero y Dios está en la situación por la que tú estás pasando. Solamente levántate, porque Él no te va a obligar. Está en ti que tú tomes la decisión y radicalmente tú seas guiada por el Espíritu Santo. Amén. Es un tiempo que Dios ahorita quiere ministrar a tu corazón. Amén. Y yo quiero invitarte a que te coloques en pie allí donde estás. Hey, we're so glad that you joined us for Church Online. We pray that this message ministered to your heart. Make sure to click subscribe so that you keep up to date when we upload new content. Visit us online as well at our website. And even if you're in the area, come in person. We meet at North High here in Torrance, 10 a.m. We have a service for you. God bless you.